Ojo, porque hoy en día el consumidor es el dueño de la comunicación. Todo lo que ustedes creen o ellos creen que saben ya de quién es el consumidor de mi producto, pues ojalá se lo borraran y empezaran de ceros. Antes decidían de una manera muy diferente a como deciden hoy en día. Por eso digo que el consumidor es uno, es el último en el eslabón. Entonces no necesariamente. El problema se nos convierte aquí en cómo seleccionamos una ocasión de consumo para nuestro marketing. O sea, para entender al consumidor realmente uno tiene que estar dispuesto a participar y meterse en distintas realidades. ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué le mueve? Si me vas a proponer lo que sea que me vayas a proponer, no vengas sin haber estado metido en mi negocio. Oye, Maite, pero no, cuéntame qué vamos a hablar hoy. No, de consumidor. Y además, Consumidor que además usted me ha corrido este podcast. tienes toda la razón. ¿Pero No he por hecho qué? sino porque he tenido un... Y es el bebé de no, dices que es mío. No mientas, mujer. Diga la verdad, para él. Estuvo difícil. O sea, bienvenida. Edición, pongan ahí fuegos artificiales porque por fin tenemos aquí a Maite Sarasúa. Y no es Maite, es Maite. Ya fui corregido varias veces. Por si Es que me acaso. gusta más, realmente mi nombre es Maite. Si fuera Maite, tengo grandes amigos que me dicen María Teresa. Ah, o sea que en la cédula dice María Teresa. No, dice Maite. Oye, Maite, ¿a qué te dedicas? Hago mercadeo hace 20 y pico de años y tuve la fortuna de estar en diferentes industrias. Tecnología, aeronáutica, retail, y ahora hace ya 5 años que manejo la edición de marketing de ARA. A mí me suena fácil. Unas tienditas, sí. Lo que pasa es que ya somos ¿Cuántas casi son? 1.300, pero sí, una más, una O menos. sea, reúnen a todos los gerentes de tienda y es un pueblo. Sí, 14.500 somos, para ser exactos, en este momento. Si conocieras a uno al día te demorarías muchos años. Hay millones de tiendas que no conozco todavía. Pueblos y municipios, y tenemos casi, creo que la cobertura son como 350 y tantos municipios. Pero tú andas en moto, si tú quieres, podemos agarrar las motos y nos vamos municipio por municipio. A conocer a todo el mundo. Claro, son no, 1.200 pues municipios. claro, me toca renunciar, pero no, pues vamos. No, porque la Claro, verdad es que no, nos no. reciban como reyes Claro, allá, ¿no? en cada- Rey y en reina. cada tienda, claro. Llegó la realeza, la moto real. La moto real. No va a pasar. Entonces hoy vamos a ver La anatomía del consumidor. Nos gusta, pero Maite, cuéntanos por qué esto es importante. Con el paso del tiempo y los años, creo que finalmente hemos entendido que el consumidor es el dueño de nuestra única verdad detrás de la silla. Y él determina realmente qué es lo que va a pasar con productos, servicios. Antes decidían de una manera muy diferente a como deciden hoy en día. Y hay que tener una serie de temas muy claros a la hora de decidir a quién le hablamos y cómo le podemos hablar. ¿Cuál es la diferencia entre cliente y consumidor? Si yo vendo, por ejemplo, cereales infantiles, el que va a decidir si compra o no mi cereal es la mamá. Pero quien lo va a consumir no es ella, es el niño. Entonces tengo que tener en esos casos pues las dos variables muy en cuenta. Todos los negocios suceden a través de una cadena de distribución, ¿sí? Desde el que produce por allá en el campo un producto para comer, un ingrediente, hasta el niño que se come, digamos, un paquete de papas. Ese niño es el único consumidor y todos los demás, desde la mamá hasta la cadena de distribución, el primero, ¿son clientes? No necesariamente. Porque de ahí para atrás, yo puedo ser cliente, pero puedo ser cliente desde un punto de vista muy comercial, en donde yo no necesitas convencerme que el producto tiene más azúcar o menos azúcar, necesitas convencerme de un margen y de un precio. Sí, pero te lo digo de otra manera. A ver. En Experience hacemos creatividad estratégica. Básicamente ayudamos a las empresas a generar engagement y a mejorar todos los días. Como tal, Experience no tiene consumidores, solo tiene clientes, trabaja en el mundo B2B. Si yo fuera tu proveedor, ¡wow! ¡Qué gran idea! Anoten producción para ir a mandarle los PowerPoints y los vendedores. Si Ara fuera cliente de Experience, nunca sería como tal consumidor, porque el producto es un producto B2B, entonces son clientes. ¿Sí? Exactamente. Por eso digo que el consumidor es uno, es el último en el eslabón. ¿Verdadero o falso? Es el último en el eslabón, sin duda alguna, pero también tiene, digamos, muchas vistas. O sea, yo puedo hablarle a un consumidor final, pero, por ejemplo, si yo vendo celulares, ¿vale? En un país como este, hasta hace muy poco se vendían los celulares solamente a través de los operadores. Pero el consumidor del producto como tal no es el operador, es el
consumidor final o el cliente final, en este caso es cliente final. Entonces yo tendría que hacer, en este caso, un conocimiento de qué necesita el operador, ¿vale? De mi producto, Sí. mi tipo de producto, o qué tipo de producto le puedo yo ofrecer a ese operador. Y luego, como ya allá hay unas unidades, ¿qué tengo yo que hacer para entender el consumidor final que está después de la barrera del operador? Y trabajar en conjunto con el operador para ver qué le decimos al consumidor final. No, para ver qué le decimos, no, para ver cómo hacemos que compre. ¿Qué le decimos? Para que compre. Como todo. Tal vez en ciertos momentos somos clientes y para una cadena de distribución hay más clientes en el medio que consumidores. Sin embargo, Maite, todos sí somos consumidores. Todo. Todos. Todos. ¿Cuál es la diferencia entre convencer a ese consumidor versus convencer a miles o millones de consumidores? El esfuerzo por lo menos de mercadeo, es el mismo para uno o para miles. Es decir, porque uno tiene finalmente que construir un mensaje, ¿vale? Y hacer un 360 para contar una historia alrededor de lo que quieres vender, ¿vale? Que al final se pone en un medio que le llega a una persona o en un medio que le llega a miles de consumidores. Sí, pero no. Por ejemplo, finalmente es un tema de comunicación, de cómo le metemos una idea a alguien en la cabeza que te determina en una transacción de compra al fin del día. Y ahí construimos a ese consumidor o capturamos su consumo. Y esto sucede en muchos ámbitos distintos al consumo de bienes y servicios primarios. Y eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el antipatiquísimo pero genio Goebbels, que era como el gran padre en el siglo XX de la propaganda, y él diseñó unas máximas, unas bases para lo que se considera una propaganda eficaz, que es aquella que le llega a toda la masa de un país para convencerlas de pensar de cierta manera, porque el ideario inclusive del Holocausto era meter a cierta población dentro de un gran paquete de enemigos responsables de nuestra desgracia. Y Goebbels decía cosas como por ejemplo esta: el mensaje tiene que estar hecho para que lo entienda el nivel educativo más bajo de la población. El mensaje tiene que estar construido de tal manera que se favorezca la repetición. Si lo entiendo, lo repito. Pero Si lo no- repetían. Pero si no lo entiendo, ¿yo qué voy a repetir si no entendí nada? Por eso digo que sí, pero no, porque dependiendo del individuo al que le estoy hablando, yo puedo, digámoslo así, ajustar ciertas calidades del mensaje, pero cuando es masivo, sí necesitamos garantizar que ese mensaje le caiga a Unas todos. mínimas, claro. Ahora, tú las acabas de decir que parecen de la Segunda Guerra Mundial, son de la Segunda Guerra Mundial digamos, en su base, que permean a lo que hacemos en general como seres humanos. Ujú. Y yo siempre pongo un ejemplo que me parece divertidísimo y es cuando... Nos encantan los ejemplos. Cuéntanos anécdotas, por favor, Yamil. No, cuando hacíamos, yo trabajaba en Nokia y teníamos celulares que en ese momento tenían linterna. Y de pronto llegaron los que tomaban fotos. Me acuerdo que llegó el manual, claro, yo trabajaba en Nokia, entonces decían, listo, este tiene estas 4 cosas y las 4 cosas más importantes que hay que decir de este aparato es pila alcalina durable de no sé cuántos voltios, cámara de 5 megapíxeles, linterna de lumens, sarasasasa, y otra O que sea, ya una no- ficha técnica. otra que ya no me acuerdo. Tocaba recitar la ficha técnica. Y así, si ustedes se devuelven a los años 2000, 2005, todas las publicidades de los teléfonos celulares eran así. Eso es lo que yo llamo descrestar por cifras que O uno sea, no entiende. ¿qué es eso? Yo tuve una muy buena discusión que fue también en su momento con muchos involucrados en ese momento de cambio. Y era, ¿qué es el megapíxel este de las narices? Es que de verdad... No, y uno de los técnicos, no, pues que si tomas una foto la puedes imprimir a tamaño natural. ¿Y por qué no podemos decir, toma tus fotos e imprímelas a tamaño natural? ¿No? Y no los dejaron. No, sí. Sí, pero mucho después. Una cosa es lo que yo quiero decir de mi producto y otra cosa es que lo que yo necesito, o al final quiero también, que ese que va a usarlo y va a ir a comprarlo y va a sacar de su bolsillo para comprarlo, pues entienda el producto y se interese para comprarlo. Si yo lo explico lo suficientemente bien y quien está al otro lado lo entiende, pues replica el mensaje. Puede ser una bolsa de arroz. Yo vendo bolsas de arroz que tienen porcentajes. ¿Puedo participar?
Producción. Producción, saquen el ejemplo. Me lo sacan a él, por favor, que no me dejan hablar. Me encanta el ejemplo de la bolsa de arroz. O sea, no hay nada más fundamental en la canasta familiar de un país como este, que es Colombia, que el arroz. Utilicemos ese ejemplo porque mañana vamos a sacar un nuevo arroz y lo queremos mercadear de acuerdo a estos principios de comunicación masiva. ¿Cómo lo comunicamos de una forma que nos muestre sus beneficios? Hagamos aquí el ejercicio. Mira, Pablo, yo pienso que en el caso del arroz, que es un caso que yo veo a diario, primero tienes la razón. Es uno de los productos más transversales de un país como el nuestro. La razón. Punto número 1. 2, es un tema también de lo que decías ahora, cliente-consumidor. Puede ser también uno de los muchos productos en que casi todos somos consumidores. Si nos vamos a la base normal de la pirámide en la que vivimos, ahí hay un tema importante de lo que significa el arroz. Me gusta lo que significa el arroz, no porque lo que para es. mí o para ti puede ser un complemento de la comida, pero para una masa muy importante del país es el almuerzo. Y bajo esa premisa, pues hay un mensaje que yo tengo que tener muy claro y es cómo en un producto tan básico yo le doy un beneficio a la persona que lo está comprando. Entonces, esta es nuestra nueva marca de arroz. Arroz Maite Ravelo. Sarasa. Listo. Gente, O sea, ahí vamos. voy a marcas así. Arroz Maite Ravelo, calidad en cada comida. Yo ya lo quiero ir a No, comprar. ya, o sea. Consumidor y cliente. No, pues ya, todo. ¿Cómo vamos a comunicar a nivel masivo los beneficios de este arroz? Queremos herramientas accionables para que el que nos está escuchando mañana pueda coger cualquier cosa y convertir el mensaje en algo potencialmente masivo. Empieza desde lo más, desde un funnel completo, o sea, desde los que comen arroz, o sea, que es la parte más alta de un embudo normal. ¿Quiénes comen arroz? Uno puede decir, no, pues todos, ¿sí? O la gran mayoría. Listo, de esa gran mayoría, ¿quiénes o cuántos aproximadamente son de verdad una necesidad? Y ahí ya te vas metiendo en un punto en el que esa masa es muy importante. Es decir, ¿le queremos hablar a esa masa? Sí, porque esa es la masa que necesita comprar el arroz. Esa es la masa que te pavimenta la carretera. Ya. Después, seguramente, le hablamos al que es un complemento, que es, creería yo que es un top. Así lo haría yo. O sea, ¿vale? si es Hay masivo, es porque entonces necesito volumen. volumen. Y al final del día, por eso digo, así lo haría yo. Ese sería mi ejercicio, Maite Sarasúa. Hay un montón de personas que hacen ejercicios de una u Aquí otra manera. ponemos todo el disclaimer. Yo empezaría por entender que vivimos en un país donde el 80% de la población es una población que está en los estratos más bajos, que eso es un montón de gente y que ahí hay un montón de gente que consume arroz. Fact. O sea, sin arroz se cae la nutrición del país. Sin arroz se cae en la nutrición y los retailers en una buena parte. Ya. Porque el arroz es muy importante, no en vano, una de las marcas más importantes del país es una arrocera. Entonces, ¿cuáles son los 3 mensajes que le podemos poner a ese arroz para comunicar masivamente y que nos compren? Yo en una cosa tan de commodity siempre pienso que la forma más sensata es yéndose al momento de consumo. Yo puedo vender un arroz con huevo que pareciera la comida por excelencia de un montón de gente. Estoy segura que lo es. Podemos pensar en el arroz con atún. Podemos pensar en lo que el arroz le sirve a una ama de casa que no llegó con suficiente o no tuvo con qué. Podemos pensar en que el arroz más aguanta. ¿Cuántas casas no tienes tú con la olla de arroz encima de la estufa durante 2-3 días porque el arroz aguanta? Familias que los papás trabajan un montón, que tienen a los pelados en la casa, que llegan del colegio. Es además un producto que te permite estar presente. O sea, la mamá lo puede dejar hecho en la mañana y los peladitos lo pueden calentar en la tarde. Que ese producto como tal te lleva de una vez a quien lo consume y el cómo. Es decir, es identificar las ocasiones de consumo. Los momentos de consumo que en un commodity son millones. O sea, si estamos hablando de un helado, pues yo te puedo decir que hay muchísimos menos momentos de consumo que un arroz. Entonces, el problema se nos convierte aquí en cómo seleccionamos una ocasión de consumo para nuestro marketing. Pero no una. Bueno, necesitamos 3 al menos. O sea, ¿cómo A eso seleccionamos va. entre ese universo de posibilidades? Mira, yo siempre pienso que los commodities, en qué comunico o en cómo lo comunico, tienen unos mundos muy claros. Fíjate que la inmensa mayoría de comunicaciones de arroz tienen que ver con el consumo. Y si te vas a Medellín, entonces es con frijoles. Y si lo haces en Bogotá, seguramente acompaña una sopa. Pero en realidad tienes un montón de momentos de consumo que puedes atacar de diferentes maneras. Ahora, como en
todo lo que hacemos en comunicación, a mi criterio, hay que saber escoger. Por eso, ¿cómo elegir? O sea, aquí queremos llevarnos aquí, Maite, de tu parte, ¿cómo elegir las batallas para llegarle a la gente, traduciendo lo que es el producto en su beneficio y momento de consumo? Es un ejercicio puro de design thinking. Y te lo digo porque lo hacemos por lo menos en mi equipo, lo hacemos mucho. Lo hacemos en Experience Lo también. hacemos Claro. mucho. Y es, bueno, ¿cuál es claro, en mi oficina somos 14,000 y pico, pero en la oficina central seremos 600, entonces uno puede hacer una pregunta, yo les dejo post-its y la gente va respondiendo. Y al final acabas clusterizando los momentos de consumo siempre. O sea, clusterizando es Siempre. agrupando. Los que se parecen o son iguales, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo le gusta a usted más consumir arroz? ¿Sí? ¿O cuándo son sus momentos preferidos de consumir arroz? Y la gente va respondiendo. Entonces encontramos, es que hicimos el ejercicio del arroz hace muy poco, entonces tengo en la cabeza eso. Bien. Entonces encontramos cosas como en el desayuno. Se me ha ocurrido. Entonces el desayuno se va por acá. Espera, ¿Vale? hay algo que yo quisiera aclarar ahí, es, no podemos asumir que los consumidores son parecidos a nosotros mismos. Eso sí, mejor dicho, lección número 1 en el país en el que vivimos. Los que tenemos la fortuna de estar en cualquier lugar del país que tiene la riqueza que tiene este país, no nos podemos definir iguales a todos. Porque no hay un país más multipaís, creo yo, que este. Quienes viven en la costa se comportan, hablan y dicen mil cosas diferentes, y los que somos del centro de otra manera. Y eso estoy hablando de geografía, pero si estoy hablando de educación, los que tuvimos un tipo de educación nos pensamos y nos concebimos de una manera, los que tuvieron otro tipo de educación se conciben de otra. Quienes estudiamos en colegio de solo mujeres pensamos de una manera, quienes estudiaron en colegio mixto piensan de otra. Y así con el estrato, con el income, con el tipo de trabajo, con el tipo de familia, cuando han tenido familias separadas o no separadas. Todo estructura a un consumidor absolutamente único. Es muy fácil decir qué soy o qué quiero que el producto diga, pero ojo porque es muy difícil saber que no quiero que diga o que no soy. Eso pasa igual en las marcas. A mí muchas veces me dicen, ¿usted por qué no patrocina tal cosa? Y no, ¿por qué no? Es... Un viaje en moto por el mundo no se patrocina. Ya Por ejemplo. me voy llevando comiendo No, arroz. pero fíjate que hay un ejemplo cuando yo trabajaba en aerolínea, un señor que montaba en moto y que nos dijo como, venga, ustedes no me quieren patrocinar una carrera de moto que voy a hacer desde, no sé si era desde Cartagena hasta Ushuaia, una cosa así. Si usted va a ir en moto, y yo patrocino aviones. Y en el caso del arroz, que volvemos al mismo caso y a mí me parece muy interesante, es, yo como arroz pegachento. A mí no me gusta el arroz suelto. Me parece que queda crudo. Maite. Pero en mi casa soy la única. En mi casa les gusta sueltico y que no se pegue, que Y eso ya define dos personas. O sea, yo como empresario del arroz estoy confundido. Ya no sé qué decisión tomar. Dame herramientas muy simples, muy sencillas, de cómo la próxima semana ya puedo decir, tal vez por aquí debería yo comunicarle esto al grueso de una población que consume arroz a diario. Ojo, el commodities en un país como el nuestro, pues están muy determinados por disponibilidad y precio. Primero, identificar el tipo de producto, porque puede ser un arroz diferente y así vale la pena comercializarlo. Segundo, entender a quién le quiero hablar primero. Si lo que yo quiero y puedo hacer primero es hacer volumen, pues debo entender quiénes son esos compradores de volumen a los que puedo ir a decirles alguna cosa que les resuene. ¿Qué tipo de producto tengo? Si tengo un producto que se compara con lo más básico, pues yo me voy a momentos de consumo básicos. Yo no le voy a ir a decir, con este puedes hacer un risotto. Porque pues la inmensa mayoría de que me va a pavimentar la carretera no va a entender que es el risotto, me va a tener que meter en receta, otros productos, y eso es una cosa diferente. No se sostiene solo. No se sostiene solo. Y en un commodity, el mensaje tiene que ser casi que lo que acabas de decir, autosostenible. Y no tengo que ser yo la que lo estoy dando todo el tiempo. Pregunta, ¿será que entonces tengo que mostrar el arroz como un producto completo en sí mismo o dependiendo de otros? Como por ejemplo, el cereal a veces depende de la leche. Yo lo haría siempre en complemento. Realmente solo no es suficiente. Lo que pasa es que hay muchos lugares en donde solo se puede consumir eso. Pero entonces hay que hacerles entender que hay momentos en que hay que entrar con otros productos. Yo pienso así. Y es por eso que la inmensa mayoría de comunicaciones de arroz son preparaciones. Bueno, así se le habla al público en general, al consumidor de base masivo.
En realidad, sí, yo pienso que los mensajes últimamente, y si nos vamos a las comunicaciones realmente exitosas en los últimos años, se han vuelto muy básicas. Es volver un poco a lo que es natural, no a lo que para cada uno es entendible. A lo cotidiano. A lo cotidiano. Y en arroz, pues en commodity es del día a día. Uy, producción, me dieron ganas de un arroz con huevo. Con quesito parmesano por encima, yo le he dicho. Yo lo quiero blanco y ya más acotudo. Más acotudo. Me gustó lo de los arquetipos de consumidores, como agruparlos por ciertas características, que pueden ser momentos de consumo, demográficas, etcétera. Pero danos ideas claras de cómo hacer una segmentación exitosa. Yo pongo un par de ejemplos que a mí me encantan y es, claro, nosotros en nuestra época, hace ya un tiempo cuando el digital no daba tanta información, nosotros segmentábamos con mujer de 47 años, casada o divorciada con 2 hijos, ¿vale? Perfecto. ¿Esa puede ser Shakira? ¿O yo? Así de sencillo. ¿Sí? O mi vecina al lado. No importa. Pero en términos de consumo, pues evidentemente estamos a kilómetros. Entonces esa segmentación era muy, muy básica. Y por eso cuando entra el mundo digital y todo el tema de la lectura que hay detrás de cada uno de los aparatos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, etcétera, etcétera, pues permite realmente segmentar con un poquito más de justicia. Hay un comercial muy exitoso de hace unos años de una aseguradora en Estados Unidos. Estaban 2 niños en el colegio parados esperando a la mamá y como que no llega la mamá, ¿no? Entonces estaban como los dos como diciendo, ¿mi mamá qué? Y llega una señora en un carro y tú se sube al andén y frena como muy duro, muy brusco y suelta al niño y le dice, no, tú no eres mi mamá. Le dice, claro que soy tu mamá. Tengo 32 años, 2 hijos, un carro rojo, pues soy tu mamá. ¿Vale? Y era así, y esto es un comercial que no tiene 10 años. Entonces, segmentar al final nos permite, primero, leer la base del consumidor. Yo, por ejemplo, mujer de 40 y tantos años, con hijos, divorciada, yo encajo. Por ejemplo, yo monto en moto. Ah, no, entonces, ojo. Porque entonces eso es de un espíritu aventurero, más hippie, más no sé qué, y entonces me mete ya como en un pedacito que no es ese mismo, ¿vale? Pero en ese hay un montón. Pero si yo me muevo hacia más hippie, que tiene espacios de, no sé, de camping. Yo sí decía que era bastante hippie tú. ¿Viste? Ah, no, miren, entonces, Colores. O sea, ¿cómo la segmentamos a ella? ¿Vio? Es como realmente como un ADN de cada uno de los consumidores o de los arquetipos y cómo los vuelvo unos grupos que me permitan entender, pues, a quién le hablo. Y realmente analizar al consumidor. ¿Cuál es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué le mueve? ¿Tiene plata? ¿No tiene plata? ¿Le sobra? ¿No le sobra? Porque eso define en qué espacio puedo meter a cada uno. Mira lo interesante. Cuando me fui a hacer la vuelta al mundo en moto, los intereses van cambiando a medida que vas avanzando por el mundo, porque es finalmente una inmersión absoluta en las culturas. Y entonces lo que empezó al principio como un interés por visitar atractivos turísticos rápidamente cayó en desuso. Y más bien empezaba yo a buscar cuáles eran los momentos especiales y las personas que describían a cada lugar, como retratos vivos de las cosas. Que además te acaban diciendo el lugar en el que estás, qué es lo que importa. Es entender, y cuando entiendes por fin puedes aprender. Yo digo que el mayor privilegio es poder hacer parte de la vida de alguien completamente distinto a ti por un día. Cuando te abren la puerta de su casa, cuando te abren una ventana a su vida, a sus costumbres, a sus hábitos, a su familia, porque te das cuenta que las personas son pequeños universos y el tuyo es solo uno de esos universos. Y entonces te invitan a que hay un intercambio de universos. Y ahí es cuando un viaje como este, en mi caso, todos los días te vuelve cada vez más y más y más y más humilde. Porque te muestra que eres simplemente una arena dentro de la playa. Y eso es lo que te recuerda a ti hoy, después de un montón de años de haber hecho lo que hiciste. Son esas cosas específicas de cada una de esas inmersiones lo que te va a recordar cada uno de los lugares en donde estuviste. Cuando tú tienes esas inmersiones en la vida de la gente, extraes cualquier cantidad de insights. A veces no los pueden ni siquiera explicar. Y quería preguntarte en tu opinión si esa es como la mejor técnica para extraerlo o hay otras que podemos usar. Yo tengo un ejemplo que me parece muy chévere y es cómo le explico yo a mis alumnos, porque están jóvenes, están chiquitos, y que hay personas que llegan a una caja de un supermercado con
un billete de 2.000 pesos. O cómo les explico yo que hacen la compra del almuerzo a las 11:30, que se ve que es la compra del almuerzo, con un billete de 10.000. Entonces me dicen, ay, no, yo no. Pues no, porque tú te gastas 25.000 pesos en un almuerzo. Entonces, para tu estructura, eso no puede ser. Pues resulta que el buen porcentaje del país en el que vivimos, sí. Entonces, vamos a una tienda a las 11 de la mañana y nos sentamos en el andén a mirar. Y son un montón de personas que entran a escoger solamente las 2 o 3 cosas que necesitan para ese almuerzo. Entonces la señora lleva un tomate, una bolsita de arroz que vende el tendero a granel, un pedacito así de salchichón, que seguramente lo compartirá, y algo de tomate. O sea, está calculado para esa ración. Está calculado y ellos al final van mirando y van midiendo qué alcanza y qué no. Eso ya te pone a ti en otro lugar. Y si vas a vender arroz, tienes que volver a ese lugar. Ahí hay un montón de gente que piensa así y que necesita ese, bueno, no, páseme esto primero y miramos si me alcanza, ¿vale? No, espéreme, guárdeme esto y páseme esto otro. Y solamente ese ejercicio es absolutamente increíble para la mente. Y volver como a esos lugares de, no, pero un momento, yo sí me puedo comprar la bolsa de arroz ya, pero hay gente que no. Hay gente que no, y por miles de razones. O sea, entender al consumidor es un gran trabajo de observación y de divorciarte de ti mismo. Sobre todo de no reflejarte, porque si cada vez que ves algo que te hace ruido contra lo que tú eres, normalmente el ser humano funciona así. Vas a volver a lo que tú eres, que es lo que conoces y te da tranquilidad. Entonces desconoces la diferencia. Es curiosamente una de las razones por las cuales en Experience, cuando trabajamos con laboratorios farmacéuticos y diseñamos visitas médicas o vemos casos de pacientes, le decimos al laboratorio que no venga con nosotros. Ah, claro. Porque nosotros tenemos que tener una perspectiva completamente limpia, sí, no te sin influencia, para entender cómo piensa y las circunstancias en las cuales, por ejemplo, un tratamiento está o no funcionando. Por ejemplo, fuimos a unos hospitales en donde el laboratorio nos tramitó la entrada para hablar con los médicos y les preguntábamos qué era el problema. El laboratorio ya nos había dicho que necesitaban era convencer al médico con más herramientas técnicas y más informes científicos de cómo el tratamiento que ellos tenían era tal vez mejor o más barato o lo que fuera. Y lo que nos encontramos fue que el médico ya sabía todo eso. El desafío del médico era didáctico con el paciente. Su consultorio parecía más pediátrico, con jugueticos y con imágenes, figuritas, claro, y todo, para poder mostrarle a la persona que entendiera y que le diera importancia a una enfermedad que no se va a manifestar. ¿Sí? Y que cuando empieza esto hay que hacer esto, y luego hay que hacer esto. Sí. Maravilloso. Y eso es lo que yo llamo una inmersión completa, cuando vas sin ningún tipo de prejuicio ni de idea preestablecida y te dedicas a observar. Y yo sí creo que realmente para entender al consumidor hay que tener la voluntad de incomodarse y de a vivir y de como desaprender. De desaprender. Cuando uno crea productos, normalmente siempre se autojustifica. Todo el mundo come arroz, todo el mundo toma leche, pero ¿quién es todo el mundo? Sí, ¿quién es todo el mundo? Porque dentro de ese todo hay infinidad de personajes. Vivimos, no podemos desconocer tampoco que vivimos en una sociedad que no es muy tolerante a las diferencias. Entonces, de plano, pues ya es muy difícil decir, yo no tenía ni idea que eso se podía hacer así. Es reconocer una debilidad, por decirlo así. Yo creo que es un ejercicio no solamente de mercadeo y no solamente de consumidor y no solamente de gerenciar un producto o vender algo, sino casi que espiritual. Porque lo que uno entiende de uno mismo en esas observaciones son hallazgos muy poderosos. Por eso digo que el viaje a mí me fue volviendo más humilde, porque me mostró que mi mundo no era el mundo. No tengo era ninguna duda. Entre miles y millones de mundos. Ninguna duda. No, pero a mí me gusta lo de la inmersión. ¿Y será que las empresas sí realmente lo hacen? En LAN había un día que era en tus zapatos y teníamos que ir a atender el aeropuerto. Y era cabrón a las 5 de la mañana con la señora gritándole a uno que el avión que me dejó, que la silla, que nosotros decíamos, no, definitivamente no vamos a entregar la silla así, sino la vamos a hacer aleatoria. Ay, sí, buenísimo. ¿Aleatoria? Buenísimo. Parece a las 5 de la mañana cuando el aeropuerto está así de gente. Y tiene usted a 1,000 personas peleándole porque pidió la silla de la ventana y el otro pidió el pasillo y usted lo hizo aleatorio.
Separó la familia, separó a los amigos. Separó a los niños, el niño va atrás, pero el que está en otro lugar, pues no se ha puesto en los zapatos del que tiene que atender a las 5 de la mañana el aeropuerto a reventar. Cree uno que toma las decisiones desde un lugar que desconoce el final de la historia. Yo creo que llegamos a un insight importante, que es muy simple, que es, para entender al consumidor toca ponerse en sus zapatos. Y es... Que suena como muy de libro, pero de verdad, es que la mejor manera. yo creo que la parte más difícil de ponerse en los zapatos de un consumidor es quitarse uno los de uno. No, y que además ponerte en los zapatos del otro no quiere decir que no vuelvas a los tuyos, te calmas. No. Te calmas. O sea, es ir un rato, Ajá. entender lo que tú dices, vivirlo, sentirlo, analizarlo Abstraerlo. y abstraerlo y sacar lo que es importante de sacar de ahí para que te nutra y te sirva y puedes volver a los tuyos, calma, ¿vale? Que es que esa sensación de que yo no me voy, porque quitarse los zapatos de uno es muy Es muy difícil, jodido. es muy difícil. Sobre todo cuando eso implica incomodarse. Que la verdad es que no, la incomodidad, que es la madre de la exploración, es algo que realmente no necesariamente todo el mundo está dispuesto a hacer. Y no se consigue desde una oficina. Y sabes que creo también que es importante que los hallazgos de esas inmersiones, pues a veces no son lo que yo quisiera oír o ver. Yo tuve la fortuna de atravesarme la vida con una niña que me enseñó un montón. Y yo la conozco hace 6 o 7 años porque la acompañé con un tema en la carrera. Y me llamó a decirme que gracias porque con su primer sueldo le iba a poder poner techo a su casa. Vive en Bogotá. Yo la conozco. He estado con ella 1000 veces, con su familia, con todo. Pues ella, su casa no tenía techo. Ya no puede ser. No puede ser. No, sí puede ser. Son ese lugar de realidades donde uno dice, "Pucha, yo no tenía ni idea, pero aquí, ¿tú cómo vives en una casa que no tiene techo? Que llueve todos los días a Que la llueve tarde. todos los días. Llueve en la mañana, en la tarde y luego al mediodía vuelve a llover. A esos son el tipo de hallazgos que yo digo que cuando uno se quita los zapatos de uno y se mete en el otro, llega a unos lugares que uno dice, no puede ser. Y hay gente que no le gusta. O sea, para entender al consumidor realmente uno tiene que estar dispuesto, como gerente, a participar y meterse en distintas realidades. Sí, y sobre todo, ojalá a no pensar nada que tenga que ver con lo que tiene que comercializar desde su silla, sino desde la silla del consumidor, que es la pelea también que uno tiene normalmente cuando está sentado en las sillas de mercadeo, pues tiene una agencia o alguien creativo, esa siempre es una discusión, pero tú me estás proponiendo desde tu silla y no desde el consumidor. Eso no siempre pasa, te lo digo. No siempre pasa, pero yo es la primera Diseñan en el pregunta tablero. cuando llegan por primera vez a mi mesa, esté donde esté, porque están en una licitación, porque me están haciendo una propuesta, porque quieren que conozca sus servicios, su portafolio, lo que sea. Es lo primero que les pregunto. ¿Qué tan clientes son de mi servicio, de mi tienda? ¿Vuelan en el uno o vuelan en el otro? Si me vas a proponer lo que sea que me vayas a proponer o crees que puedes ayudarme en mi negocio, no vengas sin haber estado metido en mi negocio. Yo tengo que reconocer que he comprado arroz en Ara. Era lo mínimo, Paul. Pero dicho, esto sí, me levanto y me retiro. Pero, no lo compré a la leche. Mira. No se la compro. Ah, yo lo vi, gracias. Sí, lo vi el otro día que me diste café. Tranquilo, no te preocupes. ¿Quieres un cafecito? No, gracias. Sí, claro que sí quieres. Bueno, A ver, está bien. opción. ¿Qué café te gusta, Maite? Pero por favor, sé honesto. Me gusta el fuerte, pero me gusta con un poquitico de leche. Le vamos a hacer su cortadito. ¿Está buenísimo? Está rico. Aquí muchos invitados, muchos rockstars llegan aquí Del café. diciendo que el café, que no sé qué, que porque el minuto del café, pero el café es impresionante. Así que si ustedes son los siguientes invitados a este rockcast, ya saben. Si les gustó. Está bueno. Ahora vamos a poner a Maite aquí en el banquillo. Está en el banquillo ya. Me iba a decir, Ya está en el qué banquillo. rato. Y solo puede responder una opción de las presentadas. ¿Qué termina siendo mejor a largo plazo? ¿Vender mucho barato o vender poco y caro? ¿Aquí? General. Vender mucho barato. Esa es mi posición. ¿Esa es tu posición? Depende del producto. Bueno, es que trabaja en retail. Por eso. Depende del producto. Claro, si vendo poco y muy caro, pues si yo vendo Ferraris, pues obviamente perfecto.
pero si vivo en el mundo del retail, evidentemente, y es estructuralmente lo que hago, entonces sí. ¿Qué es más importante? ¿El producto o el empaque? El producto. De lejos. Buen insight. No todo el mundo piensa igual. Se lo digo de una vez. Yo le puedo decir varios productos que son horrorosos en empaque, pero que el producto es maravilloso. O sea, no. Ahora, no hay derecho a que en este momento de la vida, con todas las facilidades que hay para crear, tenga un empaque cutre. Arroz Maite ¿Qué es más importante? ¿El producto o su distribución? Uy, yo creo que no. Creo que ninguno vive sin el otro. Tengo un Ninguno es producto capaz de de vivir putas y no lo sé, distribuyo. pues, Tengo no, un una mierda y lo distribuyo. pues yo también de esos tengo varios ejemplos. Pero yo prefiero lo segundo. Yo, Porque Pablo. a eso voy, porque vas a vender. El primero no tiene venta y el otro menos tiene venta. A eso voy, por eso digo, tienen que convivir, pero hay muchos ejemplos de productos que no necesariamente son tan buenos, pero que están en todas y cada una de las esquinas del país. Por ejemplo, ¿cuáles? Ajá, sigamos. Uy, esta es buena. Ay, Dios. ¿Qué vende más? ¿La necesidad o el deseo? La necesidad. ¿Sí? Aquí, claro. ¿En Colombia? La necesidad. Claro, pero clarísimo. Y Yo nosotros puedo- somos un país de emociones. No es menor, ¿vale? Pero somos un país donde la necesidad hoy es muy grande. Entonces la necesidad es primaria, ¿vale? Pero somos un país que nos gusta la diversión, somos tomadores de trago, nos gusta la fiesta, siempre está presente el entretenimiento. Y por eso no en vano Radar, Nielsen y todos estos reportan que el entretenimiento se crece un montón y vienen y venden unos conciertos en 2 horas que uno dice no puede ser, no, sí puede ser, somos un país de emoción también, pero si me toca escoger definitivamente la necesidad. ¿Quién compra más? ¿Hombres o mujeres? ¿Y en qué porcentaje? Mujeres. ¿En serio? Bueno, La ya decisión, lo sabíamos, la pero... decisión de compra está en las mujeres todavía, Y tiremos un porcentaje. más del 65. Si queremos realmente hablar al consumidor, ¿le estamos hablando sobre todo a los consumidores? Vuelvo al mismo lugar, depende del producto, pero sí, la gran mayoría en Colombia siguen siendo mujeres. Oye, ¿dónde queda la calidad en todo esto? Cuando las personas o la gran mayoría de decisores de compra no les sobra la plata, ¿vale? Si no es suficiente, pues evidentemente no se pueden arriesgar con la calidad. Ellos tienen que ir a la fija, ellos no pueden ir a reponer. Creo que la calidad es casi que yo diría que hasta más importante que el precio en algunas cosas y en algunos momentos. Todos preferimos la mayor calidad al menor precio. Eso se llama value. Ahora, tú vas a encontrar en todas partes del mundo muy buen precio que no necesariamente te mantiene la calidad. Ojo, eso no quiere decir que la leche no sea buena o que el pan no se mantenga. Pero bueno, si tuviéramos que elegir entre precio y calidad, Aquí precio, ¿no? aquí precio. Precio, pero yo tengo la obligación de hacerlo bien. No tienes la obligación de hacerlo bien. Bueno, Tal vez tienes la obligación moral. de acuerdo, es obligación Pero moral muchas y esa soy empresas yo. pueden- De personas acuerdo. no pueden pensar así. De acuerdo. Total. Y es ahí donde el consumidor se confunde, comprar lo que no es bueno para él y ni se entera. Por eso aquí salió el Ministerio de Salud a poner esos semáforos en la comida para que la gente sepa lo malo que está comiendo ultraprocesado. Sí, y ahí hay también otro tema que me parece importante decir y es, ojo, porque hoy en día el consumidor es el dueño de la comunicación. Entonces lo que uno podía pensar antes, de yo saco un producto más o menos, o tiene algunas cosas de calidad, pero pues no es nada grave, todo bien, pero el precio es buenísimo, voy a vender un montón, vende un montón y le aparece un video que se llega a replicar, que es que salió dañada, que es horrible, que no sabe nada, que no sé qué, y el mensaje en 5 minutos está en millones de personas. O sea, pero las empresas ¿sí ven eso? ¿Sí lo escuchan? Claro que sí, porque un consumidor es capaz de enaltecer algo como es capaz de destrozarlo. Una palabra que parece también muy de libro, pero creo que es importante a la hora de entender al consumidor es desaprender. Todo lo que ustedes creen o ellos creen que saben ya de quién es el consumidor de mi producto, pues ojalá se lo borraran y empezaran de ceros para hacer un ejercicio paralelo de entender. ¿Cada realmente, cuánto? Pues cada tanto. Bueno, a mí me gustó. Me llevó sobre todo el mensaje de desaprender y de tener inmersiones. Pues porque finalmente tener inmersiones es desaprender lo que yo creía, o sea, limpiar mis sesgos, mis creencias, mi forma de ver el mundo y hacer parte de cómo él piensa. Y a partir de ahí, construir
el mensaje que a esa persona le va a resonar le va a y de la resonar. forma en que le va a resonar. ¿Será entonces que nosotros como empresa, cuando nos enfrentamos a, por ejemplo, una crisis de redes sociales, etcétera, es porque fallamos en eso, en no entender? Yo creo mucho eso. No, yo también creo absolutamente porque ese es el mercado que está hablando, al fin. Se está manifestando. Eso es una reacción a algo que dejamos de hacer o que hicimos O que mal. podemos hacer mejor, sí. Sí. No, pues de verdad que ha sido un placer hacer negocios con usted. Mi estimada. gracias, Pablo. Igual. Y supongo que tú estás muy dispuesta a ayudar a todos los que quieren mejorar en este ambiente, en este mundo del mercado masivo, de entender al consumidor, etcétera. Claro, y además doy clase y me gusta mucho y Qué interesante. además me exige mucho, que me encanta.